Cultura, aprendizaje y conocimientos en los hospitales. Ricardo Contreras Soto, Alejandra López Salazar y Celina López Mateo. Bueno, hay una advertencia que es importante para evitar las malas interpretaciones. El presente trabajo se realizó en el 2011, aunque han cambiado las condiciones sociales de las distintas instituciones de la salud. Se retoma el planteamiento que permite el análisis comparativos del conocimiento y del aprendizaje. No se busca evaluar o subestimar a las distintas instituciones, organizaciones de la salud, solo analiza comparativamente. Es un acercamiento principalmente formulativo. También quiero señalar que se hizo una tesis doctoral sobre cultura organizacional y que más o menos tenía esta formación. La hizo Rodrigo López y trabajó en la cultura organizacional. Mientras que actualmente estamos trabajando con el doctor José Luis Gallegos Barrera para la cuestión del aprendizaje en los hospitales. Entonces vamos a retomar estos ejes que a continuación vamos a platicar. Entonces se presentan los resultados de una investigación de exploración donde se recorren 3 hospitales de segundo nivel, se reconstruye la complejidad de este tipo de organización en cuanto a la importancia, el conocimiento, el aprendizaje en sus funciones. En este acercamiento se introducen niveles analíticos de los estudios de gestión en organizaciones. Donde perspectivas sociológicas, administrativas y antropológicas del conocimiento para abordar los problemas de aprendizaje en las organizaciones hospitalarias. El objetivo de este trabajo es explorar la complejidad del conocimiento y de los procesos de aprendizaje en los hospitales relacionado en cuanto a su desempeño. Como resultado, se realizaron cuadros comparativos de las diferencias de aprendizaje entre los casos analizados. Bueno, pues nos ha llamado mucho la atención las organizaciones complejas, ¿no? Y las organizaciones que tienen que ver más con el conocimiento y con la complejidad del conocimiento. Entonces, pues una de ellas es las universidades. Pueden ser sumamente complejas, pero también ya hemos visto y me río un poco, donde también pueden ser demasiado burocráticas. Algunos negocios, los aparatos de Estado, como el ejército, retomo, por ejemplo, algo que es muy importante, la NASA como un ejemplo de organización con un grado fuerte de conocimiento y que requiere de estructuras y procesos organizativos de manera muy ágil, rápida y con manejo de certidumbres o incertidumbres. Tiene elementos transversales de conocimiento en distintos dominios para llegar a concreciones y metas específicas de acuerdo a fines, ¿no? Y esto no es nuevo, ya tiene pues mucho, pero son muy interesantes estas organizaciones donde el conocimiento juega un papel muy importante. Existen distintas formas de aprendizaje en las organizaciones, dentro de las más complejas son los hospitales, ya que el grado de conocimiento y aplicación está orientado a su función y sentido social, siendo de los conocimientos el capital cultural uno de los activos intangibles más importantes. Sin embargo, no es un tipo de conocimiento, sino distintos tipos de conocimiento que se adscriben al campo de la salud, enfermedad, accidentes y discapacidad. La estructura de los conocimientos opera simultáneamente en actividades que aparecieran ser análogas en cuanto a diagnosticar o intervenir con la salud de los distintos pacientes, con una de ellas con distintos grados de complejidad. También no solo opera el capital cultural, se da de manera paralela el capital tecnológico, ya que el desarrollo de las fuerzas productivas del conocimiento se apoya en el avance de estos medios para facilitar la intervención de salud pública. La tecnología se da como una extensión de recursos sensitivos y extremidades, pero también operativos y racionales de los humanos. Por ejemplo, los instrumentos para realizar microoperaciones, para hacer diagnósticos más precisos, etcétera. Hay distintas versiones y bueno, claro, a veces marco distancia con toda esta idea del management, ¿no? Pero hay una visión muy economicista que es el capital intelectual, estable. Entonces, Cañivano y Sánchez en el 2004. El enfoque es interesante, sin embargo, la medición se lleva a cabo solo en el plano económico, cuando el capital cultural, que es una postura distinta que la desarrolla Bourdieu, adquiere un significado cultural en un campo referido y en acciones y decisiones dentro del campo.
Puede haber transferencia en el capital económico, pero en esta corriente omite otras dimensiones que son retomadas, ¿no? Como el capital simbólico, el capital social, con referencia a Bourdieu, y que el capital intelectual ni siquiera lo considera. Por otra parte, también no hay que ser ingenuos, y claro, tenemos que sospechar que puede haber perversión entre el capital tecnológico y el capital cultural en la salud, ya que pueden mediatizar y generar dependencias como las adictivas, placebos, formas de generación con la industria farmacéutica, en la lógica del interés de las grandes industrias, ¿no? Del capitalismo, y a veces no forzosamente se tienen que curar a las personas, les conviene mantenerlas muchas veces enfermas para mantener a un consumidor permanente, a un cliente, y por lo tanto una forma de renta fija de ingresos. Este es el debate oculto en el futuro de la salud, donde la ciencia y la tecnología podrían jugar otro papel social, y la perversión de hacer negocios sobre las personas y los fines que dejan de ser propiamente sociales, y se han dado casos ya que en otros campos y conocimientos, como en la agricultura, en el manejo de la privatización del agua, así que no es ciencia ficción, es una posibilidad y hay que estar atento a ello. ¿Cómo se hizo el trabajo? El trabajo se basó en observación directa por medio de entrevistas a informantes claves, no fue amplia como otras. Rodrigo hizo 300 en su tesis, y yo no, en esta no hicimos más que unas 4 o 6 entrevistas. Y con una consulta documental en el campo, familiarizado asociado pues al método etnográfico, pero más que a la entrevista profunda, ¿no? El aprendizaje organizacional es la capacidad para desarrollar tareas específicas en relación a los fines sociales, adaptarse al entorno de manera constante, así como identificar y priorizar cambios en una empresa para lograr los objetivos planteados. La capacidad organizativa, la estrategia, los sistemas de información, las disposiciones de colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación son factores que favorecen el aprendizaje organizacional. No obstante, la cultura engloba la dimensión amplia del desarrollo de las empresas que aprenden, ya que a través de la cultura es la plataforma donde se impulsa la innovación, la experimentación, el riesgo. Y estamos hablando del campo de salud. Bueno, ahorita un poquito de teoría administrativa, pero bueno, y después marcaré la distancia. Existen dos tipos de aprendizaje de acuerdo a la literatura en la administración. El primero se conoce el aprendizaje adaptativo de McGill, Slocum y Ley en 1992, y bajo el nivel de Fiol, Lyles o de bucle simple. Y Ayres y Sean, en aprendizaje, la empresa se adapta a las condiciones del entorno, logrando mejoras en las rutinas organizativas, incorporando cambios y corrigiendo errores. En el segundo aprendizaje, denominado generativo, que la dama Hill, Slocum y Ley en 1992, de alto nivel, Fiol y Lyles o de bucle doble, y Argis y Sean en 1996. La empresa se transforma por iniciativa propia y no por las exigencias del entorno, generando cambios sustanciales en estrategia, estructura, cultura, sistemas de organización y modelos de gestión, como lo señala Pérez y Cortés en el 2005. Continuamos con la revisión de la literatura. Emilian Lugo en el 2004 asegura que los empleados son un elemento único que tiene la capacidad de aportar grandes ideas y acciones, hacer propia la misión de la organización. En este sentido, son capaces de tomar las decisiones, de enriquecer la visión de la organización, haciendo uso de la creatividad y reconociendo sus propias cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas. Son capaces de trabajar en equipos con eficiencia y una creatividad renovada. Milian y Lugo en el 2004, página 17. Por lo tanto, la organización debe asegurarse con todo el personal esté aprendiendo y poniendo en práctica todo su potencial, todas sus capacidades, todas sus habilidades y conocimientos para comprender la complejidad y poder asumir los compromisos con responsabilidad, creando sinergias por medio del trabajo en equipo, como lo dice Milian y Lugo. El aprendizaje es necesario para innovar procesos, productos, materias primas, servicios, entre otros, y para resolver problemas con mayor rapidez, tal como lo asegura Zimmer y Boff
En el 2005, 190, citado por Enríquez, los productos pasan a ser valorados más por la cantidad de conocimiento agregado a ellos que por el valor de las materias primas invertidas en la transformación de un nuevo producto. Continuamos con el pensamiento manageriano. Existen autores como Brown y Dowling, citados por Enríquez en el 2006, que defienden la perspectiva de construcción social del aprendizaje, ya que consideran que el conocimiento más importante de la organización no es plasmado de manera formal, sino que existe organización como comunidad. En ese sentido, en la pequeña empresa, el proceso de aprendizaje puede ser más fácil y claro, dado que las interacciones entre los empleados son más estrechas, generando una comunidad discursiva y aprendizaje continuo. La gestión del conocimiento tiene como objetivo la construcción de un sistema de producción de conocimiento útil en unas organizaciones para la toma de decisiones, la resolución de procesos estratégicos del negocio, vinculados con los objetivos y los valores corporativos y su plano estratégico mediante el diseño, la implementación, el mantenimiento, la evaluación de un programa de identificación, la conservación, la integración, el análisis, la valoración, la protección, la compartición, el uso eficaz de los recursos de información que dispone el capital intelectual de sus miembros con el apoyo de tecnologías de la información y de la comunicación, como lo señala Esteban y Navarro y citado por Caraballo, Mesa y Herrera en el 2009. Para lograr gestionar el conocimiento en la organización es importante aprovechar el conocimiento estructurado de la organización, manifestando en informes, normas, patentes, metodologías, entre otros, identificar a los expertos de diferentes áreas de interés para realizar reuniones, generar bases de datos con información sobre ellos, realizar inventarios de conocimiento de la empresa, identificando el conocimiento que es necesario para lograr objetivos, detectando cuando es necesario incorporar nuevo personal, identificar a los líderes del conocimiento, compartir y generar nuevos conocimientos, desarrollar métodos que permitan aprovechar el aprendizaje que se obtiene de la interacción con el cliente. Cuando se enfrenta a dificultades, existen deficiencias y las barreras son superadas. Utilizar el conocimiento en la toma de decisiones y proteger el conocimiento a través de contratos de confidencialidad. Caraballo, Mesa Herrera lo señalan en el 2009. Bueno, eso es lo que dice el management, pero a mí no me interesa mucho lo que dice el management. Sí entendemos muchas de las cosas que se están planteando, cómo se desarrolla de manera organizacional, pero estos conocimientos, hay una complejidad con referencia, es muy interesante con referencia a los hospitales, ¿no? Este conocimiento no se genera propiamente desde el hospital, sino ya viene a través de una serie de tradiciones y retroalimentado en muchas tradiciones de conocimiento en áreas y en campos específicos, como el campo de la medicina. Y bueno, pues hay que ver todo el proceso histórico del campo de la medicina para poder entender sus distintas subdivisiones, sus distintos subcampos y demás. Pero bueno, retomo a Bourdieu, a la teoría de campos, hábitos, capitales, apoyándonos también en categorías construidas retomadas de la cultura y la comunicación. Así también como las contribuciones que ha hecho el compañero Tirso Suárez Núñez en el 2010 y su equipo en cuanto a las organizaciones hospitalarias. De esta forma consideramos que podemos empezar a ver los procesos de aprendizaje en estas organizaciones. Bueno, abordamos las cuestiones de aprendizaje más de la sociología en este caso, y Hillman nos señala que el proceso de aprendizaje se da en el desarrollo mental, adquisición y ampliación y transformación de conocimientos, capacidad de comprensión, formas de expresión emocional, valores, actitudes y formas de conducta, habilidades y capacidad de resolución de problemas. Más adelante señala el mismo autor que el enfoque sociológico en el cual nos vamos a basar nosotros para analizar los procesos de aprendizaje se dan en cuanto a la constitución y desarrollo de la sociocultura, la integración de las personas en grupos, organizaciones e instituciones, y esto es el punto que vamos a ver, y el desarrollo de las orientaciones del valor, las actitudes, las opiniones, los intereses y las formas de conducta como resultado de formas de comunicación e información social y procesos de conversión de situaciones sociales objetivas en contenidos subjetivos de la conciencia.
El interés de esta investigación parte de analizar el aprendizaje en las organizaciones hospitalarias dentro de los procesos sociales como un primer ejercicio para esbozar. Con simuladores físicos, platicar cómo se va la cuestión de la gestación de un parto, ¿no? Bueno, ahora sobre las organizaciones, Yari Yari los define como un tipo de colectividad establecida para perseguir objetivos específicos caracterizados por una estructura formal de normas, de relaciones de autoridad, de división de trabajo y el número limitado. Nosotros nos vamos a basar en las organizaciones hospitalarias y en el campo de la salud. Las organizaciones hospitalarias varían de acuerdo a su función social, el sistema de propiedad de origen, de tal manera que se ha clasificado en hospitales públicos y privados. Dentro del mismo análisis realizado en nuestro objeto de estudio son hospitales públicos por parte del Estado mexicano en sus distintos subsistemas de salud, que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital General Zona Público 4 y a la Clínica Hospital del Iste Celaya. Son los llamados de segundo nivel, principalmente por la infraestructura que poseen, equipo para apoyo de diagnóstico y para las limitadas subespecialidades con que se cuenta. Principalmente son las básicas, pediatría, cirugía, medicina interna, ginecología. También son instituciones de capacitación y de referencia de hospitales de primer nivel, los centros de salud, los hospitales comunitarios. Existen de acuerdo a los criterios establecidos los hospitales de concentración llamados de tercer nivel porque cuentan con todas las herramientas diagnósticas, mayor número de especialidades y subespecialidades, mayor capacidad de cupo para atender a los pacientes. Es importante señalar que cada uno de ellos existe un departamento de estructura de la docencia e investigación, en donde se procura, por un lado, impulsar los seminarios, conferencias para el personal del hospital y, por otro lado, las actividades de investigación donde se pretende que el personal genere conocimiento en el estudio y seguimiento de los casos de enfermedades, virus, tratamientos, etcétera. Predominantemente médicos, que se espera que también las enfermeras participen de manera activa por medio de escribir artículos en revistas científicas pertinentes sobre salud, buscando que se dinamice la participación consciente de manera científica, la actualización del conocimiento y la reflexión colectiva humana y profesional, aun cuando hay carencias de infraestructurales como laboratorios y equipo especializado para la investigación, se da de manera rústica, es decir, que se aproxima a los quehaceres elementales de la investigación con infraestructura básica o elemental. En cada uno de los hospitales hay un nivel de práctica social y un etos que después lo vamos a platicar. Pero antes de continuar, la investigación vino a ser relativamente nueva en los hospitales en México. Antes era nada más la capacitación, el adiestramiento, el conocimiento para que los médicos sigan siendo médicos y atendieran a la gente. Entonces, este último ya vino a ser relativamente más reciente, una preocupación necesaria y fundamental en los hospitales dentro de México. Bueno, también vamos a iniciar con una serie de categorías que vamos a retomar, ¿no? Están las identidades profesionales dentro de la división intelectual de trabajo y de la división técnica encontramos profesiones que social históricamente están formalizadas y por lo tanto reconocidas. Los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias de cada uno de ellos están bien establecidos, ya que se requiere de un título, credencial y de una tutela, un respaldo por un cuerpo profesional reconocido para hacerlo en su ejercicio. Primeramente, a grosso modo, están los doctores, enfermeras, personal administrativo, del personal de intendencia, cada uno de ellos con distintos niveles de formación. Por ejemplo, los internos son aspirantes a tener el grado médico en general. Los especialistas hicieron su estancia en una institución avalados por una universidad o por una institución en un hospital de tercer nivel. Los médicos mantienen en redes profesionales comunicación directa o indirecta con pares de su especialidad. Generalmente están adscritos a una asociación profesional de su especialidad, quien certifica la actualización de su conocimiento. Por participación de manera activa, algunos de ellos en congresos nacionales e internacionales de sus especialidades. Y efectivamente están los pediatras, y cada uno de ellos son certificados profesionistas
de manera colegiada. Indudablemente, uno de los ejes principales es el capital cultural. Es uno de los conceptos más importantes de los hospitales, el capital cultural, ya que de acuerdo al grado de conocimiento, especialización, habilidades formadas y desarrolladas con la experiencia y la práctica, juegan un papel central en los hospitales. Es decir, es un recurso que depende de la inversión dada o realizada en el conocimiento y en el aprendizaje que tienen las personas sobre medicina, salud, en cuanto a su especialidad y subespecialidad. Se da en dos niveles el capital cultural, primero como organización y con referencia al personal. Estamos señalando el grado de formación y experiencia que tienen cada médico y como grupo en general, ya que es una organización no solo de manera global, sino de manera de trabajo de equipo. Se requiere ese conocimiento, esa articulación, esa coordinación, esa sinergia. La base del capital cultural general del capital simbólico que está en juego en las organizaciones hospitalarias. Por ejemplo, existe la lógica de desconocimiento, de subestimar de un mal médico, de tener un reconocimiento de prestigio en un buen médico. Entonces, está muy vinculado con el capital simbólico, el capital cultural. Y aquí tenemos una gráfica que ya lo había hecho para otro libro que dice que el capital cultural, el personal y el grupal, ¿no? O sea, el nivel de escolaridad, la experiencia en el ramo, o en la especialidad, la cultura, las disposiciones de trabajo, las capacidades, la comunicación, la resolución de problemas, la capacidad técnica, la capacidad de conocimiento, la capacidad de creación e innovación, el perfil profesional y el perfil como equipo, si sabe trabajar en equipo, y eso es importante para las cuestiones de intervención en la salud. Está el hábitus como un conjunto de prácticas y representaciones que en los procesos formativos de experiencia han adquirido los participantes y son requisitos indispensables en el desempeño de sus funciones en las organizaciones hospitalarias, dado también en su misma dinámica de campo. Y claro, la gente que tiene mayor experiencia, pues su hábitus está muy incorporado para hacer las operaciones necesarias en el campo de su especialidad. Entonces, el hábitus es el saber y la acción incorporadas, sintetizadas de la misma forma en el cuerpo de los médicos. Dominio del saber, pues se da en el conocimiento profundo sobre un área, sobre una especialidad, en un ámbito social, en una profesión, y genera de manera dada por el reconocimiento del capital cultural escolarizado, principalmente de su especialización, en los agentes participantes, por las experiencias y las capacidades desarrolladas y demostradas en su trayectoria y en los casos que atendió, de manera formal o informal, así como el reconocimiento de pares e instituciones. La exigencia organizacional es que los especialistas tengan un dominio competente para la acción de su trabajo. Está la conformación del conocimiento y las estructuras organizacionales. Yo, si no me lo han platicado, claro, no me hubiera dado cuenta. Y bueno, pues para un médico quizá no sea tan asombroso, tan importante para nosotros los que estamos fuera de la medicina, sí. Entonces, es importante ver cómo se organiza la estructura organizacional y la estructura del conocimiento. Se da por la conformación del conocimiento, de la especialidad en cuanto a las áreas troncales de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, entre otras se encuentra la patología, la traumatología y la radiología. Dentro de la medicina interna están las subespecialidades de cardiología, nefrología, neumología, infectología, endocrinología, hematología, reumatología, dermatología y neurología. Para el pediatra está la neonatología, oncología pediátrica, cardiología pediátrica, endocrinología pediátrica e infectología pediátrica. Estos conocimientos son objetivados en la representación de la preparación del sujeto, donde trata la relativa autoridad para dictaminar y pronosticar la forma de tratar a los pacientes cuando se lleva a cabo las intervenciones conjuntas por medio de los especialistas y los diagnósticos de las cuales forman parte, ¿no? Y vemos aquí la medicina interna, ya la pediatría, y vemos la cardiología, la nefrología, la neumología, la infectología, la endocrinología, la hematología, la neonatología, la dermatología, la neurología, la oncología. Esas son las áreas de la pediatría y la medicina interna. Por otro lado, también está la cirugía,
que está compuesta de oftalmología, otorrinología, urología, oncología, neurocirugía, traumatología, angiología, cirugía plástica y anestesiología. En cuanto a la cirugía, se encuentra la subespecialidad de cirugía oncológica, neurocirugía, cirugía plástica, angiología, urología y cirugía del tórax como las más comunes. También en las áreas de ginecología están las subespecialidades de medicina de la reproducción, la oncología y la ginecología y ginecología urológica. Entonces está la ginecología, la oncología, el climaterio, la salud reproductiva y la medicina materno-fetal en el conocimiento de... Bueno, esto es en cuanto a su estructura y es muy importante que tengamos la estructura de organización con la estructura de conocimiento. Están de la par, están a la mano. Sobre la dinámica del personal profesional, principalmente médico, señala Suárez Núñez, mi amigo Tirso. En el 2010, los profesionistas, página 31, tienen un gran control sobre su propio trabajo y ejercen una presión colectiva sobre las decisiones administrativas que les afectan. Más adelante señala que las partes administrativas están para servir a los profesionales, diferentes a los que surgen en los negocios y empresas. Sin embargo, la participación no es tan arbitraria. Existe una regulación con los pacientes por parte de las instituciones públicas. Por ejemplo, hay una asignación de pacientes de primer contacto que es asignado por el médico general y la de segundo contacto por especialista. La estratificación social. La estratificación social la define O'Sullivan y otros en 1995 en la página 135, donde dice se denota una estructura jerárquica y organizacional de las sociedades por rangos, en particular la manera en que están divididos socialmente los grupos de relativa permanencia, distinguibles por el acceso desigual de los recursos, el poder y el privilegio. En los hospitales la estratificación es por profesiones y jerarquías de puestos, que tiene que ver con la especialización, dándose muchas veces el conflicto entre la razón técnica y la razón de autoridad, ¿sí? La meritocracia en las sociedades contemporáneas son una especie de nuevos tipos de nobleza organizacional o burocrática basados en grados de estudio, de supuestos conocimientos, como lo señala Michel Foucault en la relación saber-poder. Esto es el capital cultural y es también capital simbólico de prestigio. No ajeno al anterior está la cuestión de desnivel cultural, que es la estratificación del conocimiento dentro de los hospitales. Se da desde la apreciación y la función de las profesiones y de los oficios socialmente instituidos, en medida que se sabe que se prepara para el ejercicio del reconocimiento de competencias en las exigencias y perfiles de tareas deseadas, acumuladas diacrónicamente en cada campo profesional, y se hacen las distancias sociales entre los miembros participantes con referencia al conocimiento y a las habilidades. Entonces los desniveles no son solo por las cuestiones de estudio, sino también en la institución representada por los prestigios, el capital simbólico, donde se procede en la formación, la especialización u otras formas de conocimiento. El nivel de práctica social se refiere principalmente al estrato de los médicos, donde de manera colectiva existe un nivel de exigencia y de competencia en el desempeño de cada uno del conjunto. Desde el nivel de meritocrático en cuanto a los logros de formación hasta el nivel de argumentación, preparación, desempeño profesional, como una forma desafiante y de coacción social en la organización. Los códigos tienen que ver con un sistema de signos gobernado por reglas convenidas en un campo entre los miembros de una cultura usuaria. En la construcción de las ciencias se han generado sus propios lenguajes codificados, donde se supone que se han excluido muchos de los prejuicios sociales para atender directamente y precisamente el objeto referido. La medicina ha generado bases para codificar y decodificar desde la manera básica los fundamentos y los principios que hay en este campo científico. Con esto, por lo general, aun cuando hay una división de trabajo al interno del campo de la salud, existen especies de andamiajes conceptuales, léxicos de actividades básicas, y esto permite de manera relativa compartir códigos comunes en el lenguaje técnico que pueda decodificarse por pares de distintas especialidades, excepto cuando se abordan esquemas de tratamiento o técnicas donde la referencia a los procedimientos propios de cada una de las especialidades. Por ejemplo, el oncólogo ofrece un tratamiento de quimioterapias,
en el cual se conoce el mecanismo de intervención en una leucemia, o un ejemplo de un ginecólogo que aborda la cirugía tipo Purge. Son cosas ya muy específicas. Hay espacios transversales de comunicación del conocimiento. En el campo de las organizaciones hospitalarias existen espacios de cruces comunes, pero también de acceso restrictivo. Por ejemplo, la sala de operaciones con códigos y procedimientos específicos donde tienen acceso todo el personal o toda la gente. En estos espacios comunes pueden utilizar el lenguaje coloquial común, pero se utiliza el lenguaje codificado cuando se habla propiamente de un asunto de salud de enfermedad. Como ejemplo señalamos la sala de operaciones donde trabajan distintos especialistas. El espacio de conferencias y seminarios es uno de los espacios de transmisión de conocimientos profeso que implementaron para que los doctores o los internos presentaran casos típicos en el campo de la salud. Espacio transversal de acción. Lo plantea en cuanto al trabajo del equipo de hospitales Suárez Núñez. Menciona que las personas altamente capacitadas y comprometidas trabajan en equipos multidisciplinarios y responsables en proyectos de investigación y aplicación de innovadoras de conocimiento. El adoptar formas de organización profesional e innovadora volviendo aún más complejas, ya que el trabajo en equipo interdisciplinario lo han desarrollado desde hace tiempo en hospitales, desde la intervención quirúrgica hasta el diagnóstico de pares, a través de la visión dual. Quizás se den en las recientes tareas de investigación en hospitales en México. El ethos lo definiremos tentativamente como un ambiente que se respira en las organizaciones hospitalarias, que va desde la percepción de la pertenencia, la identidad social, hasta la manera de cómo se percibe actitudinal las prácticas sociales del trabajo, es decir, la disposición colectiva que hay de él y la referencia a él, más como semiosfera laboral que motiva a las realizaciones de las tareas. ¿Qué es el acervo cultural? Digo, ¿qué es el acervo disponible? Está integrado por el conocimiento, incorporado por los miembros participantes de la organización hospitalaria en un momento determinado. Esto es importante ya que el acervo activo, el acervo pasivo dado en los archivos, en casos documentados no han sido bien analizados y aprovechados con el fin de ser un recurso de conocimiento disponible. Las bibliotecas que tienen algunos de los hospitales se volvieron obsoletas porque no había recursos para actualizarlas. Pero el Internet vino a revolucionar la consulta de las fuentes por parte de los profesionales de la salud. La fragmentación del saber es uno de los problemas principales en los hospitales, el grado de fragmentación del saber y de los tratamientos, ya que entran los especialistas a tratar de manera parcial un problema, pero no es común que se aborde de manera integral y sistemática. Sí lo hacen cuando se juntan distintas especialidades. Hay intentos de seguimiento donde el paciente pase por especialistas que se le asignen bajo formas de control que garanticen la presencia con cada especialista. Sin embargo, aún está limitada esta iniciativa. Otro intento es el impulso que se les dio en los años 70 en México para tratar de cambiar el enfoque de especialista por un modelo más integrador, por ejemplo, la llamada medicina familiar, pero actualmente predomina la lógica de la jerarquización de los saberes por parte de la especialización y hay gente que lo defiende fuertemente. Capital social se da en dos niveles, principalmente en la organización con referencia al personal y de manera interna y externa. A nivel interna, el personal podemos decir que es la capacidad de los agentes de los hospitales asociar, convocar, relacionarse, organizarse, comunicarse, intercambiar cosas o ideas, dar opiniones a otras personas, sobre todo trabajo de equipo. A nivel externo es la capacidad que tiene la institución hospitalaria de articularse en redes con otras organizaciones público-privadas, civiles e internacionales. Ejemplo, otros hospitales, instituciones públicas que tengan convenios, organizaciones civiles, otras universidades donde se canalice apoyos. Capital simbólico se da a dos niveles, principalmente como a la organización del prestigio, dado por el reconocimiento de los diversos actores, pacientes, doctores, gremio, con referencia al personal, el prestigio profesional principalmente de los médicos, las enfermeras y el reconocimiento es tanto de manera interna como de manera externa.
Capital tecnológico se da dos niveles articulados primeramente como organización, la infraestructura tecnológica que tiene que ver con el conocimiento y con la propiedad de bienes, artefactos, muebles, inmuebles para su desempeño. Por otro lado, están las referencias a los recursos tecnológicos que requiere el personal médico para realizar las funciones de diagnóstico y terapéuticas. Los procesos de formación y aprendizaje de los médicos en el campo de las organizaciones hospitalarias se presenta de manera general en el proceso de aprendizaje que se va desarrollando con la medicina en los hospitales. Implica la presencia formativa de dos organizaciones en lo educativo formal en la universidad y lo formativo en la incidencia directa con el objeto de estudio. Bueno, el estudiante de medicina que inicia su estancia de prácticas hospitalarias es nombrado por el adjetivo preinterno, el cual tiene dentro de sus roles un servicio asignado en un periodo de tiempo generalmente de 2 años antes del internado, abarcando 6 meses por cada especialidad. Ejemplo, en el modelo de semestres para la especialidad de medicina interna, un semestre para la especialidad de ginecología, etc. Su dinámica de trabajo incluye pase de visita con el médico a cargo del servicio, el especialista de áreas, estar en constante adiestramiento y capacitación en base a la lectura como complemento de artículos, de revistas indexadas, sobre todo que se comparten en el área de conocimiento y en otras enfermedades o casos clínicos. También dentro de la formación compete el aprendizaje de procedimientos de diagnósticos y terapéuticos. Están las medidas probadas y comprobadas en su aplicación y previamente supervisadas y revisadas su comprensión en su realización. Antes del aprendizaje está el cuestionamiento de principios básicos anatómicos sobre la enfermedad, el tratamiento, las cuestiones vinculadas a la aplicación del procedimiento invasivo y continuamente el médico supervisor preguntando la aplicación del método y su beneficio en la enfermedad. Es evaluado con base a las competencias e integración de sus conocimientos adquiridos en el área. Paciente y el médico, el especialista, el tratante generalmente representan los casos con su superior y participa en la sugerencia de apoyo diagnóstico terapéutico. Tiene generalmente la obligación de analizar un cuestionario que permite recabar la información suficiente en cada uno de los pacientes. Algo que se le llama historia clínica y que es muy importante desde el punto de vista metodológico, que actualmente es un documento en el cual la institución tiene que contar con el expediente de su paciente, posteriormente es evaluado por el médico tratante o el jefe de servicio. Esta es una fuente de acervo importante. El médico interno de pregado. El médico interno de pregado juega el rol de servicios del médico interno dependiendo de sus hospitales. Es de acorde a la pasantía de 6 servicios con duración de 2 meses cada uno, un total de 1 año de práctica. Los servicios en los que tiene participación son urgencias, cirugía, pediatría, medicina interna, ginecología y medicina preventiva o epidemiología. Dependiendo del hospital, se implemente cada uno de los servicios. El médico interno tiene las responsabilidades asignadas, las cuales incluyen 1. Documentos clínicos actualizados y ordenados. 2. Conocimientos de sus pacientes. 3. Elaboración del conocimiento de sus pacientes. Elaboración de la organización dependientes en su unidad. 4. Pase de visita con los médicos tratantes para acordar de la especialidad. 5. Y vigilancia del paciente, así como el reporte de la evolución. 6. Si se encuentra en el servicio de cirugía, el médico interno es partícipe de las ayudantías junto con el cirujano a cargo. 7. En el grado de ginecología es adiestrado para la realización del manejo de la sala de parto. Cuando son casos difíciles, cuenta con el apoyo del médico especialista. El médico pasante del servicio social tiene el papel fundamental clínico y administrativo, es asignado en un centro de control de salud en una comunidad con el propósito de realizar el diagnóstico de salud en su comunidad, ser el médico de un principio preventivo de identificación de enfermedades más frecuentes en la comunidad y la oportunidad de canalizar a los servicios que requieran la especialidad. Actualmente se les exige realizar papeles de certificación de escuelas primarias, proyectos de saneamiento de agua potable, campañas preventivas de vacunación,
detección de tipos de cáncer más frecuentes, control de pacientes de mujeres embarazadas, regulación y control de animales domésticos. Todo esto tiene que ver ir reportando regularmente de una forma mensual inventarios de sus insumos en los centros de salud, enfermedades que se destaquen en su población, el número de pacientes que abarcarán día con día. El periodo de esta pasantía es un año. Al final de la pasantía tienen que entregar un reporte a su comunidad, los objetivos realizados y llevados a cabo durante su periodo del mismo. El objetivo de su pasantía es la prevención de enfermedades, su identificación oportuna en su comunidad. Seguido, es un médico de primer contacto, abarca familias completas, todos los grupos etarios de su comunidad. Médico residente. El médico residente es aquel que está en formación de acuerdo a su especialidad. La especialidad que eligió en su formación generalmente tiene una duración de 4 años. Especialidades troncales, ubicado por la jerarquización de acuerdo al nivel de experiencia. Ejemplo, el R4 es más un experimentado que el R3 o el R2. Es el residente que está por concluir, el cual se le tiene que dar resultados de tratamiento, el cual realiza mayor actividad de acuerdo a su área. Está capacitado para manejar situaciones que competen a los pacientes de mayor complejidad. Su adiestramiento tiene un fundamento teórico terapéutico en base a las publicaciones actuales. Está vinculado a la realización de protocolos de investigación como evaluación de egresos. Se le invita a la asistencia a congresos reconocidos nacionales e internacionales. Se reconoce por dominar el conocimiento en áreas de investigación debido a la necesidad de su actualización en su formación. Tiene que realizar lecturas, la necesidad de artículos validados. Tiene una amplia formación en la realización de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, dominar las indicaciones y su fundamento en su realización, ser resolutivo, ser competente en la responsabilidad de sus pacientes asignados. Está obligado a ser capacitado para desempeñar el papel resolutivo acorde a las diferencias e enfermedades de la especialidad. Y aquí tenemos el proceso de formación del aprendizaje médico en el campo de los hospitales. Están los estudiantes, está el médico interno de pregrado, está el médico pasante del servicio social y está el médico residente, de los cuales ya hemos hablado. Ahora vamos a pasar a describir algunas diferencias en el aprendizaje que encontramos en las 3 unidades hospitalarias. Vamos a empezar con el nivel de práctica del interno. En el Seguro Social se exige que el médico interno tenga conocimiento de todos sus pacientes, métodos y diagnósticos terapéuticos. La población con la que cuenta la demanda al personal capacitado con tal principio. Se asignan responsabilidades administrativas de por medio extensas en el personal. En cuanto al nivel de práctica en el ISSSTE, se plantea que el médico interno tiene más integración con los pacientes y de seguimiento de especialidad referente a la población del derecho ambiente es menor y esto favorece el contacto médico y paciente. Sí, la diferencia entre el ISSSTE y el seguro es que en el ISSSTE no hay tanta gente como en el seguro social y por lo tanto puede tener hipotéticamente más trato y control con las personas. Tienen las responsabilidades administrativas como en cualquier hospital, generalmente no queda a cargo de un servicio, sino de todas las especialidades, lo cual impide el desenvolvimiento en particular con cada una de ellas. No existe mucha práctica operativa debido a las restricciones de materiales y al incremento de la población. Bueno, está la Secretaría de Salud del Estado y los niveles de práctica. Cuenta con una práctica exigente. El médico interno es responsable de muchas de las situaciones complejas, lo que pone a prueba sus capacidades resolutivas de adiestramiento intenso para que en la medida de solucionar padecimientos, entenderlos y saber derivarlos oportunamente, al igual que el sector del seguro social es adiestrado para ser resolutivo debido a la gran demanda de derecho ambiente. Ahora vamos a ver el etos en el seguro social. Es importante la actividad que se destaca en la productividad de investigación, los cuales están vinculados a diferentes especialidades y al personal como trabajo en equipo, especialistas, residentes e internos. También las enfermeras participan en esta productividad. Cuenta ella con una gaceta de publicación, hacen exposiciones de carteles científicos
de divulgación. En cuanto al ISSSTE, el ETO se preparan protocolos de investigación en el áreas de trabajo como enfermería, médicos internos, pero sin publicar. Se promueven a la presentación de casos clínicos hacia los internos como práctica de aprendizaje. Entonces, en una especie de, en un foro se juntan y van exponiendo los con referencia a la Secretaría de Salud y el ETOS, el vínculo es una relación médico interno adscrito, es cercano, pero con limitantes laborales en cuanto a la saturación en la demanda de la productividad, lo que hace muchas veces que impide la retroalimentación de la enseñanza entre estos dos. Se proponen de igual forma elaborar protocolos, presentación de casos clínicos, sesiones académicas, las cuales involucran a todo el personal con el objetivo de unificar criterios, visiones de multidisciplinariedad en la línea del diagnóstico y la cuestión terapéutica. El espacio transversal de comunicación en el conocimiento en el seguro social tiene la participación de diferentes especialidades que generan y abordan pacientes en conjunto, respetándose la opinión del médico tratante. Por el otro lado, en el ISSSTE existe una participación muy limitada, ya que predomina la mirada de especialistas, de tiempo sobre una tercera opinión de un especialista que no está a cargo del paciente, mucho menos de otra área. Y en la Secretaría de Salud, en cuanto al espacio transversal, es completa, deriva oportunamente hacia las especialidades y las subespecialidades correspondientes, siempre a cargo de un personal capacitado en cualquiera de sus turnos. Intervienen en especialidades y existe una visión dual, armónica, generalmente en opinión de resolución de padecimientos de los pacientes. Hay respeto y apertura de opinión en el manejo multidisciplinario. En el seguro social, el capital cultural, la mayoría de médicos tienen una amplia experiencia, algunos de ellos con interés de aplicación en investigación, preocupados por la decencia entre su personal y en los seminarios de capacitación del personal. Por parte del ISSSTE, en cuanto al capital cultural, son médicos asignados para la docencia, la capacitación y la evaluación del personal que labora en la institución. No hay mucha aspiración de investigación, sin embargo, existe intereses en la actualización continua. Muchos de los médicos no tienen el perfil de investigadores. Mientras que en la Secretaría de Salud hay un conjunto de perfiles que destacan esta unidad hospitalaria con médicos de tiempo completo que se dedican a la mayoría a la investigación, a la docencia y a la actualización. Son personal joven con muchos proyectos propositivos de investigación, elaboran congresos que son sede nacional en su institución, con tópicos de calidad, componentes de reconocimiento a nivel nacional. En cuanto a capital simbólico, con orientación al paciente, el método de atención de recepción a los pacientes abarca una población limitante, solo los ambientes cuentan con el servicio de este hospital. Tienen límites materiales, pero con insumos necesarios durante todo el año. Su política de calidad ha mejorado en los últimos años con mediciones resolutivas a corto plazo. Sin embargo, muestra deficiencias en cuanto al trato médico del paciente, donde se limita la apertura de diálogo entre los mismos. En el ISSSTE, el capital simbólico con orientación al trato del paciente tienen problemas de calidad en un amplio sentido, no cuentan con suficientes insumos durante todo el año, a tal grado que el paciente es quien tiene que conseguir el material mínimo para su padecimiento. En la mayoría de los casos se tiene que implementar medidas terapéuticas de tratamiento, puesto que no se cuenta con los medicamentos de elección. Muchos estudios complementarios son referidos a un hospital de tercer nivel, puesto que no cuentan con la infraestructura para realización, canalizando los estudios de León por la carencia de la misma, muchas veces con la demora de los resultados. La infraestructura tecnológica es carente para el apoyo de los diagnósticos. En cuanto al capital simbólico, con orientación al paciente, en la Secretaría de Salud cuentan con suficientes recursos, generalmente todo el año sin agotarse generalmente. No existe escasez de medicamentos en esa época que hicimos el trabajo y de material hospitalario. Esos tratamientos de primera línea, los más indicados de acuerdo a las enfermedades del paciente, de acuerdo a las recomendaciones de uso y el medicamento, no es una limitante. Sobre el capital tecnológico, en aquella época se contaba con una
tomografía digital, una sala de rayos, un equipo radiográfico con impresiones de ultrasonido, una sala de imagenología y ginecología, equipo de endoscopía y colonoscopía para los diagnósticos. En el ISSSTE, en cuanto al capital tecnológico, cuenta con ultrasonidos, único equipo, sala de rayos X, equipo radiográfico, telemedicina, equipo de enlace entre el hospital de tercer nivel y la clínica hospital mediante la cámara que proyecta en una pantalla en tiempo real. Cuenta con un equipo de endoscopía y una colonoscopía y diagnóstico. En cuanto a la Secretaría de Salud, destaca que el hospital en general en Celaya cuenta con un resonador magnético, el tercero en el país, con una tomografía computarizada, un ultrasonido en áreas de radiología, urgencias y ginecología, un equipo digital de radiografía. En los otros hospitales cuentan con el mejor equipo de impresión, cuentan con equipos de endoscopía, colonoscopía, diagnóstico, cuentan con equipos de apoyo a diagnósticos, equipo para uso de laboratorio, donde son máquinas diseñadas para interpretar resultados, los cuales son confiables y mejor equipados en contrastes con las otras instituciones, con poco error de resultados, dándole una amplia a los estudios a realizar actualmente en la inclusión de cuestiones de biología molecular en proyecto que permitirían diagnosticar las alteraciones genéticas. En el seguro, en cuanto al acervo disponible, es más completo de los tres hospitales en cuanto a la capacidad bibliográfica. Cuenta con una variedad de revistas médicas indexadas, las cuales complementan el aprendizaje del personal. Tiene una adecuada organización y con personal exclusivo del departamento de la biblioteca. La mayoría de la bibliografía no está actualizada o disponible en versiones iniciales. Cuenta con un centro de cómputo y funciones de acceso al Internet y material a la consulta electrónica. El ISSSTE cuenta con el material bibliográfico no actualizado. La mayoría son productos de donaciones por parte de los médicos a las revistas médicas que se encuentran disponibles. Mientras que en la Secretaría de Salud su material bibliográfico tiene acceso limitado, está bajo llave. Cuenta con pocas revistas médicas indexadas, se tiene que dejar algún vale o credencial vigente para poder solicitar el uso de algún libro o material. Las plataformas del conocimiento en el Seguro Social se realizan en sesiones de enseñanza hasta 2 veces al día, complementadas así con el adiestramiento al personal médico, practicante, internos, residentes en la rotación de servicio asignado. Se vincula al interno con la participación de proyectos de investigación para la publicación y casos clínicos. Es práctico en cuanto a la realización de procedimientos con propósitos terapéuticos. En el ISSSTE, en las plataformas de conocimiento, actualmente se implementan sesiones asignadas por cada especialidad, programadas para las docencias de médicos, practicantes e internos. En el año de 2011 se contó con la presencia de médicos residentes en el departamento de cirugía, lo cual eran los docentes y responsables de la sesión de la enseñanza. La tendencia es un mejor adiestramiento teórico en el mismo personal. En la Secretaría de Salud, en cuanto a las plataformas de conocimiento, cuenta con adiestramiento intensivo de procedimientos terapéuticos que ponen en práctica de manera cotidiana. Son participantes de sesiones médicas generalmente matutinas, desafortunadamente limitadas por la carga de trabajo que se mantiene en el hospital. La realización constante demandante de prácticas los hace más diestros a la... En cuanto a las redes del conocimiento, pues son los intercambios de algunas formas de capital social para estancias de internado o internado de aspirantes o médicos o enfermeras dadas entre universidades y hospitales. Es fundamental, ya que por medio de convenios, instituciones y o solicitudes de agentes libres se apoya mutuamente con un nivel de compromiso en los procesos de aprendizaje de las aspiraciones de los médicos y las enfermeras principalmente. Y por otro lado, los hospitales tienen quien les ayude en las orientaciones profesionales. En nuestro caso vimos que las redes de intercambio y participación entre las universidades en los hospitales, tanto en docencia e investigación en Celaya, se dieron a través de las vinculaciones del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Mexicana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de La Celaya, la Universidad Latina, la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato,
y la Universidad del Campus León, como formas de suministro y de participación en el Instituto del Seguro Social, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud. Entonces, las redes es una vinculación directa entre organización y profesionistas, se da por la importancia en el proceso de aprendizaje y apoyo. Toma un papel trascendente ya que complementa la formación de los aspirantes, les permite experimentar y templar el carácter in situ, en el lugar, y se dan cuenta de las problemáticas y de las maneras de atenderlas y entenderlas. En el caso de Celaya, donde existen universidades y programas de medicina local de relativa recién creación, se han establecido convenios donde el preinternado forma parte del aprendizaje de manera continua y en algunos casos son los hospitales, las organizaciones, las que califican el desempeño de preinternos, así está diseñado en algunos programas de estudio. Esto garantiza la calidad y los procesos de formación, una estancia garantizada con una muy buena preparación. En cuanto a las redes de conocimiento, pues ya señalamos las vinculaciones que hay entre las instituciones de educación y las instituciones. Como conclusiones, en este primer acercamiento nos permite dar idea de las estructuras, las dinámicas, el conocimiento, el aprendizaje que se dan en las organizaciones hospitalarias, así como la complejidad de ellas. Sin embargo, para mayor precisión se requiere un inventario más amplio y sistemático con observaciones de mayor tiempo de presencia y más profundas. Las distancias de conocimiento entre paciente y doctor es muy grande por el grado de preparación que tienen los profesionales de salud. Esto hace una relación de dependencia fuerte donde la relación es difícil de superar. Esta relación poder saber, como lo señalaba Michel Foucault. Entre los tres hospitales se da una dinámica distante entre las brechas de generación de médicos. Lo más grande de la edad tienen un nivel interesante de conocimiento empírico, mientras que los nuevos doctores tienen más bases en investigación científica. Mientras algunos de la generación más vieja de los médicos utilizan los criterios de autoridad, los nuevos utilizan los criterios de razón con base a las revistas especializadas y artículos. Terminamos con este triángulo que va platicando. Del lado izquierdo hablamos de mayor capital cultural y mayor responsabilidad, y menor capital cultural y menor responsabilidad en la organización, y que dentro del área administrativa están los socios de los dueños, está la administración general, que es importante que maneje, están los responsables de áreas, contadores, administradores, etc. Están los enlaces de derechos humanos, está el trabajo social, están los auxiliares de las áreas, las afanadoras, los vigilantes, los intendentes, los choferes. Del lado contrario, vamos a ver que está los coordinadores, el director, en primer lugar, el director que debe de tener conocimiento de qué es lo que pasa en el hospital, que debe tener legitimidad. Están los coordinadores generales, están los coordinadores por especialidad, están los médicos especialistas, que son el médico interno, el ginecólogo, el urólogo, el epidemiólogo y otros. Está el médico general, está la coordinación de enfermería, están los especialistas, está la gente de nutrición, están las enfermeras generales, están los químicos laboratoristas, el técnico radiológico, están los titulares de enfermería, los laboratoristas y el camillero y los choferes de la ambulancia. Bueno, entonces está la jerarquía tiene que ver más, a diferencia de las empresas, que tiene que ver más con el dinero, aquí no, tiene que ver más con el conocimiento, que es el capital cultural, tanto el sector administrativo como el sector de salud, de conocimiento de salud. Bueno, pues este trabajo espero que haya sido de su utilidad y estamos comunicándonos con ustedes. Muchas gracias.